Vamos a dar los buenos días a Juan Daniel Balcácer, lo hemos sacado un momentito. Vamos a ver, quédate por aquí, Juan Daniel. Él estaba en los actos oficiales y sigue con actos oficiales. ¿Cuál es el programa, Juan Daniel, del día de hoy en estas actividades de un aniversario de la Guerra Restauradora de la República Dominicana? Sí, buenos días. Luego de los actos que iniciaron hace un momento en el Monumento a los Héroes de la Restauración, pues dentro de una hora se llevará a cabo el Te Deum en la Catedral de Santiago Apóstol, que será oficiado por Monseñor Bretón, y luego continuaremos con una serie de actividades que culminan en la noche con una exhibición de fuegos artificiales con motivo de la gesta restauradora. Pero en la tarde, también en Capotillo, en Dajabón, tenemos actos que se celebran todos los años, y mañana, pasado mañana, el día 18, en Guayubín. Con esos actos culminan los actos oficiales. Háblanos de la restauración. Tú sabes, nos llena de alegría, no sé, Juan Daniel, si pudiste observar la cantidad de jóvenes que estaban presentes en estos actos oficiales. Niños, personas ya adultas y gente de todas las edades integrados a la celebración y los actos oficiales de la restauración de la República. Sí. Es un motivo de orgullo que uno vea pues exponentes de las nuevas generaciones incorporarse, participar en actos de recordación de acontecimientos históricos tan trascendentes como el que hoy conmemoran los dominicanos, porque es una forma de no solamente mantener vivo en el recuerdo de las generaciones presentes las grandes hazañas de nuestros hombres y mujeres que contribuyeron en el pasado a legarnos, a crear la república que hoy tenemos. Realmente la guerra de la restauración es la segunda gesta histórica de trascendencia del siglo XIX, en el que tuvimos dos gestas independentistas. La proclamación de la República el 27 de febrero, que dio como consecuencia la guerra dominico-haitiana de defensa nacional, y la guerra de la restauración, a través de la cual se restauró la República de Febrero y se le dio vigencia al ideal trinitario, porque realmente la guerra restauradora en el plano político no fue más que la cristalización del ideal de Juan Pablo Duarte y sus compañeros por la, digamos, fundación de una república libre e independiente de toda dominación extranjera. Juan Daniel, como sabemos, aquí en Santiago hoy se celebra el Grito de Capotillo, que fue el 16 de agosto de 1863, que le dio inicio a la guerra restauradora. Sí, cierto. Y eso fue en Dajabón, el Grito de Capotillo, de Claro. esos héroes de la restauración que venían de Haití, ¿verdad?, el vecino de allí, y ahí izaron la bandera nacional y comenzaron la guerra. Y la primera batalla que se dio fue en Guayubín, como bien tú señalas, el 18 de agosto de ese mismo año. De verdad que es muy saludable que la efeméride patria pues ponga en su agenda la celebración de esa gran batalla de Guayubín, porque ahí fue donde nacieron efectivamente los principales gestores de la restauración. Se celebra en Santiago, fue un acto regional, ¿verdad? Pienso básicamente que se convirtió en nacional cuando entró Luperón, que fue nombrado en el este y en el sur como comandante. Bueno, en el Capotillo español, el 16 de agosto se produjo lo que se conoce como el Grito de Capotillo. Es decir, esos patriotas que entraron desde Haití plantaron en el cerro la bandera dominicana y dieron el grito de libertad o muerte. Naturalmente, y eso también pone de manifiesto que, a diferencia de otros acontecimientos históricos que se inician en las cúpulas o en las élites y bajan al pueblo, la guerra restauradora es producto de la masa campesina dominicana y entonces llega hacia las élites. Y el 18 de agosto se produce en Guayubín la primera batalla, el inicio verdadero de la guerra de la restauración es de Guayubín. Entonces viene por toda la línea
hacia el centro del Cibao, y aquí en Santiago entonces se produce la famosa batalla del 6 de septiembre, que dura unos 14 o 15 días, y el 14 de septiembre se establece en Santiago el gobierno restaurador. Santiago fue la sede del gobierno restaurador, y es bueno que se sepa que aun cuando la guerra de la restauración duró 2 años y que los españoles abandonaron la isla en julio de 1865, los restauradores se consideraron ya restaurados y constituyeron la República el 14 de septiembre de 1863. Y tanto es así que durante el gobierno restaurador, poco antes de cumplir el año de su gestión, mediante decreto, el gobierno restaurador dictaminó que el 16 de agosto era una fecha de tan igual significación que el 27 de febrero. Y por eso, desde la constituyente de 1865, todas las constituciones dominicanas han preservado ese legado de los restauradores, que le confirieron al 16 de agosto similar significación histórica que el 27 de febrero. Bueno, antes de continuar con las preguntas, todos los muchachos quieren hacer una pregunta. Vamos a hablar de las damas. Damos la bienvenida a Rosalía Rodríguez, que nos acompaña, y muy especialmente a la embajadora de Santiago de los Caballeros, Brenda Sánchez. Gracias, Brenda, por acompañarnos a la Z. Tú eres parte de este equipo. Adelante, buenos días, bienvenida. No, buenos días a todos, contentas y orgullosas de que nuevamente, como siempre, estén aquí, sobre todo en un día tan especial como es este 16 de agosto. Lo vi por ahí viendo cómo izamos la bandera y todo lo que conlleva ese acto tan importante que para nosotros como dominicanos, como santiagueros, es sumamente de importancia. Así que qué bueno que estén visitándonos a esta humilde ciudad que es Santiago. Gracias, Brenda. Entonces, a Edwin Aristi, adelante. Quiero preguntar al profesor Balcácer, porque el monumento que tenemos como monumento a los héroes de la restauración, que fue construido realmente para exaltar la figura del dictador, ¿no? Tiene solo la estatua de Gregorio Luperón, que es indiscutible, es uno de los principales héroes de toda la historia de la República Dominicana. Sin embargo, el gran héroe de la toma de Santiago, y que fue incluso por un año, digámoslo así, la principal figura de la gesta restauradora, Gaspar Polanco, no tiene aquí en Santiago, o por lo menos aquí en el mismo monumento, una escultura que lo exalte al mismo nivel, o quizás no con la dimensión que merece Gaspar Polanco. ¿Hay algún plan para...? No, que yo sepa. En la Fortaleza San Luis existe una galería de próceres que auspició cuando era su director, creo que todavía la dirige, el general Jorge, el general retirado Jorge. Y ahí en esos bustos está uno a Gaspar Polanco. En el caso de Luperón, pues no cabe dudas de que ha sido tratado en los textos históricos dominicanos como la figura militar de mayor repercusión de la guerra restauradora, que realmente fue una gran espada, no la única, ni mucho menos, porque la guerra de la restauración fue una obra colectiva, fue una obra no solamente del pueblo, sino de muchos próceres civiles y militares. Lo que pasa es que al Gregorio Luperón alcanzar los lauros militares que logró tanto en Arroyo Bermejo como en Guanuma, en el Sillón de la Viuda, tuvo después de la restauración una mayor participación en la política nacional e internacional, y esa hizo de él una figura de relieve internacional. Fue un antillanista, fue un patriota cabal, fue un nacionalista intransigente, luchó contra Báez durante los 6 años, se opuso a la incorporación del país a los Estados Unidos entonces, es decir, y propugnó junto con Hostos y con Betances por la Confederación Antillana. Fue un prócer de dimensiones colosales. Y sin duda alguna, cuando se habla de la guerra restauradora, bueno, pues
los ojos recaen en una de las figuras de mayor renombre y de mayor proyección, es por eso. Pero en la historia nacional se les dispensa el honor que merecen Gaspar Polanco, José Antonio Salcedo, Benito Monción, Benigno Filomeno de Rojas, Ulises Espaillat, porque es que ahí hubo militares y civiles que descollaron con singular brillo. Santiago Rodríguez, sobre todo. Santiago, claro. Profesor, me gustaría saber el papel que jugaron los tabaqueros y los ganaderos del este y los tabaqueros de acá de Santiago. Es que los tabaqueros fueron fundamentales, sobre todo la masa campesina tabaquera y la oligarquía santiaguesa fue vital en la formación del gobierno y en la financiación. Además, debo decirles, la guerra de la restauración, que es el mayor sacrificio que hizo el pueblo dominicano, porque constituyó, así como se recuperó la república y se restauró la soberanía nacional, por el lado económico fue un revés muy sensible a la economía. Afectó la producción local, afectó la producción de los tabaqueros, afectó a los hatos, causó más de 10.000 bajas a los dominicanos en 2 años, 6.000 muertos y 4 o 5.000 heridos. A los españoles, en cambio, que fue un ejército que desplazó a lo largo de esos 2 años casi 50.000 soldados, entre ellos 40.000 peninsulares, 10.000 puertorriqueños, 8.000 cubanos que vinieron a combatir. Y eso le produjo a ellos cerca de 20.000 bajas en 2 años, producto de la guerra y de la fiebre amarilla, que diezmó el ejército español como ellos nunca lo imaginaron. De manera que fue una participación de todo el pueblo, la línea noroeste, y llegó poco a poco al sur y al este. Sí, señor Balcácer, mi nombre es Max Escaramán. Algo que me motivó mucho durante la apertura de las actividades ahí en el monumento es la presencia militar. Entonces, estamos hablando de que hoy se celebra la guerra de la restauración. No es una batalla, sino la culminación de unos procesos bélicos. ¿Se le ha dado algún enfoque de la importancia militar de eso? Porque se habla de la batalla, pero ¿cómo se puede llevar eso a la cultura general de la nación? ¿O es que eso no conviene? No, bueno, fíjese, primero, cuando se proclamó la República no teníamos instituciones, es decir, con la República surgen las instituciones públicas y surge el ejército. Pero ese ejército dominicano se va fogueando, se va formando a lo largo de la guerra dominico-haitiana. A diferencia de otros pueblos de América Latina que hicieron guerra y luego del triunfo crearon sus repúblicas, los dominicanos creamos la república, entonces fuimos a la guerra, a defender. En el caso de la restauración, ya teníamos un ejército fogueado, no era un ejército profesional como el que conocemos, pero era un ejército que se había fogueado en la guerra dominico-haitiana. Y ese ejército es el que participa. Pero la guerra de la restauración no es exclusiva del ejército de entonces. Es una guerra popular, es una guerra en la que es el pueblo la que la hace y los militares se integran y se consustancian, se mezclan con el pueblo y hacen de esa guerra una guerra del pueblo dominicano. Entonces, la presencia de las Fuerzas Armadas en eventos como este es lógica porque estamos conmemorando una guerra librada por un ejército que ya existía, dominicano, y por lo tanto ahí se unen el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, la misma comisión permanente que pertenece a la Presidencia de la República y otras instituciones. Y ese es el orgullo que hoy debemos sentir, los hombres de armas y los dominicanos, hombres y mujeres, que hoy conmemoramos el gran día histórico
del 16 de agosto de 1863. Te hemos robado un poquito de tiempo, sabemos que tiene muchas actividades. Gracias a Juan Daniel Balcácer Gracias a ustedes. por esta participación. Adelante con tu trabajo de hoy. Estamos a tu orden como de costumbre en la Z101.